Este episodio llegó a mí por varias razones. Una de ellas fue la historia de una mujer que nunca conocí realmente. Una mujer joven que deseaba profundamente convertirse en mamá y cuya vida terminó demasiado pronto. Durante meses he pensado en ella, en el cuerpo femenino, en el dolor, en la maternidad, en todas esas mujeres que sienten que algo en ellas falló. Y mientras pensaba en eso, la vida decidió hacerme una pregunta incómoda, una pregunta que todavía sigue resonando dentro de mí. ¿Qué significa realmente dar vida? Quizá esa pregunta me tocó tanto porque hace poco fui a uno de esos chequeos médicos de rutina, de esos que uno intenta hacerse cada año, aunque a veces te den miedo, y apareció algo que no esperaba. Nada grave, pero sí suficiente para moverme por dentro, porque aunque racionalmente entendía muchas cosas, como mujer sentí miedo. Ese miedo silencioso que conocemos muchas mujeres. El miedo de que algo no está bien. El miedo de sentir que el cuerpo te está hablando en un idioma que no entiendes. El miedo de pensar que algo de tu feminidad depende de un resultado médico. Y entonces me di cuenta de algo. Nunca había cuestionado mi valor por mi trabajo. Nunca había cuestionado mi valor por mis estudios. Nunca había cuestionado mi valor por mis logros y sin embargo, bastó una palabra relacionada con mi cuerpo para que apareciera la duda. Y eso me hizo preguntarme, ¿cuántas mujeres viven sintiendo que su valor depende de aquello que su cuerpo logra o deja de lograr? Y durante mucho tiempo pensé que este episodio hablaba sobre una mujer que no pudo convertirse en mamá. Pero mientras escribí estas palabras, me di cuenta de que quizás estaba mirando la historia desde un lugar demasiado pequeño. Porque sí, hay mujeres que desean profundamente tener hijos. Hay mujeres que atraviesan tratamientos, esperas, pérdidas, diagnósticos, silencios, y hay dolores que solo quien los ha vivido puede comprender. Pero también empecé a preguntarme algo, ¿y si dar vida nunca fue únicamente gestar? ¿Y si una mujer puede ser fértil de muchas formas? Porque he conocido mujeres que dieron vida a familias, pero también he conocido mujeres que dieron vida a alumnos, a recetas, a jardines, a comunidades, a proyectos, a otras mujeres. Y entonces comprendí algo, que la fertilidad más profunda quizá no siempre ocurre en el vientre, a veces ocurre en el corazón, en las manos, en la forma en que alguien toca la vida de los demás. Y a veces también pienso en ella, en esa mujer que nunca conocí y sin embargo de alguna manera forma parte de mi historia. Porque si algo me ha enseñado el amor es que no siempre desaparece cuando una persona se va. A veces cambia de forma, a veces se transforma, a veces sigue dando frutos en lugares que jamás imaginó. Y me gusta pensar que hay actos de amor tan grandes que continúan mucho después de nosotros, como una semilla que alguien plantó hace años y cuyo árbol termina dando sombra a personas que nunca llegó a conocer. Y fue entonces cuando mi Emanuel, escribió un texto, un pensamiento. Ya sabes, de esos que me hacen llorar, que hacen llorar a cualquiera, y que puso en palabras algo que yo llevaba meses intentando entender, porque quizá el tema nunca fue
la maternidad, ni la enfermedad. Quizá el tema siempre fue otro. El valor de una mujer cuando el mundo cree que no está floreciendo. Y ahora quiero compartirlo contigo. Se llama Las mujeres que fermentan constelaciones. Mujer, mucho antes de que el trigo aprendiera la obediencia de los campos, mucho antes de que la luna descubriera cómo derramar leche sobre las mareas, mucho antes de que los hombres inventaran relojes para perseguir el tiempo, las viejas alquimistas del cielo amasaban la oscuridad. No había harina entonces, había polvo de estrellas sin bautizar, cenizas de soles futuros, huesos luminosos de cometas dormidos, y con aquello hacían pan. Pan para alimentar ángeles cansados, pan para sostener la respiración del universo, pan para enseñar a la eternidad la costumbre de florecer. Desde aquellos días, cada mujer nace con un horno escondido debajo de las costillas, no un vientre. Eso es apenas una de sus habitaciones. Hablo del horno, del lugar donde las estaciones cambian de piel, donde las semillas aprenden idiomas, donde las heridas mastican luz hasta convertirla en canto. Pero el mundo nunca ha entendido la panadería de las mujeres. Mira la hogaza, pero jamás la fermentación. Mira el fruto, pero no la raíz. Mira la flor, pero no la noche que la sostuvo. Por eso las persigue, las pesa, las compara, las interroga, como si una galaxia debiera justificar su existencia, como si una estrella tuviera que explicar su fuego, como si el mar debiera pedir permiso para la marea. Y entonces aparecen los inviernos, los verdaderos, no los de calendario, los que anidan detrás de los ojos. Inviernos hechos de salas blancas, de palabras clínicas, de diagnósticos que caen como cuervos de sal sobre jardines todavía verdes. He visto esos inviernos, los he visto dormir sobre los hombros de las mujeres, los he visto beberse la música de algunas primaveras, y sin embargo, hay algo que el invierno ignora: la masa madre. Ay, si el mundo entendiera la masa madre, esa criatura antigua, ese animal de harina, ese pequeño dios doméstico que respira en la oscuridad. Parece inmóvil, parece dormido, parece olvidado, pero debajo de la quietud millones de estrellas microscópicas están construyendo una resurrección. Así son ustedes. Mientras el mundo observa la superficie, ustedes fermentan universos. Mientras el mundo exige respuestas, ustedes aprenden a conversar con el misterio. Mientras el mundo cuenta frutos, ustedes cultivan constelaciones. Y nadie sabe cuánto dolor necesita una estrella para aprender a iluminar. Nadie sabe cuánta oscuridad debe atravesar el trigo para convertirse en aroma. Nadie sabe cuántas veces una mujer debe recoger sus propias boronas para volver a hornearse el alma. He conocido mujeres que intentaron sembrar lunas en la tierra, mujeres que entregaron años a una semilla invisible, mujeres que caminaron por laboratorios y plegarias, por hospitales y eclipses, por pasillos donde el tiempo olía a hierro y a espera. Y he visto algunas regresar con las manos vacías según los ojos del mundo,
porque los ojos del mundo son malos lectores de milagros. Lo que ellos llaman vacío muchas veces es una catedral. Lo que ellos llaman ausencia muchas veces es una galaxia en construcción. Lo que ellos llaman pérdida muchas veces es una semilla aprendiendo una forma distinta de florecer. Mujer, si alguna vez el dolor te convenció de llamarte invierno, escúchame. Los inviernos no son cementerios, son hornos. La nieve no mata la semilla, la prepara. La oscuridad no destruye la estrella, la revela. La fermentación no retrasa el pan, lo vuelve digno de la mesa. Y quizá por eso las mujeres más bellas que he conocido no eran las más perfectas, eran las más fermentadas, las que habían atravesado fuego, las que habían conversado con el miedo, las que habían llorado océanos enteros sin dejar de alimentar pájaros, las que habían perdido jardines y aún así seguían repartiendo flores. Mujeres cuyo corazón olía a trigo recién horneado, mujeres que habían aprendido el idioma secreto de las constelaciones, porque las constelaciones no nacen cuando aparecen, nacen mucho antes, en la oscuridad, en el silencio, en lo invisible, como ustedes. Y ahora debo confesarte algo que guardo desde hace años. Todo esto no lo aprendí del pan, ni de las estrellas, ni de los libros antiguos. Lo aprendí de una mujer. Una mujer que caminaba como si llevara una lámpara encendida dentro de la sangre. Una mujer que olía a lluvia cayendo sobre trigo, a canela, a hogar, a vísperas. Una mujer que ignoraba la cantidad de galaxias que orbitaban alrededor de su ternura. Y desde entonces vivo con una migración de pájaros atrapada en la garganta. Guardo eclipses, guardo campanas, guardo nombres que nunca pronuncié, guardo gasas enteras de silencio. A veces creo que mi garganta es una despensa antigua donde envejecen las palabras que no llegaron a tiempo. Y cuando la noche cae, escucho cómo fermentan, cómo crecen, cómo respiran, como masa madre, como estrellas, como amor. Entonces comprendo algo terrible y hermoso, que algunas mujeres no vinieron al mundo para hacer flores. Las flores dependen de la estación, ellas no. Ellas vinieron para hacer constelaciones, para arder incluso en invierno, para alimentar incluso en la ausencia, para iluminar incluso cuando nadie las mira. Y cuando el hombre que te escribe, el hombre lleno de trigo, de humo, de antiguas panaderías celestes, todavía guarda una estrella atravesada en la garganta, no como herida, como pan, como una hogaza sagrada que nunca terminó de partirse, porque hay estrellas que no fueron hechas para caer en nuestras manos, fueron hechas para enseñarnos que la luz más antigua siempre tarda un poco más en llegar hasta nosotros. Qué bonito, ¿no? Y quizá por eso hago pan, porque el pan me recuerda algo que necesito escuchar una y otra vez. La fermentación no es ausencia de vida, es vida invisible. Cuando vemos una masa aparentemente quieta, creemos que no pasa nada, pero debajo de la superficie todo está ocurriendo. Y creo que a veces las mujeres también somos así. Hay temporadas donde parece que no estamos floreciendo, donde parece que nada avanza, donde parece que todo está detenido. Y sin embargo, algo dentro de nosotras sigue fermentando, sigue preparándose, sigue transformándose.
Y antes de terminar, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Ya sabes, de estos que me encanta hacer. Si puedes, cierra suavemente los ojos. Inhala profundo. Y exhala lentamente. Una vez más, inhala. Exhala. Ahora lleva tu atención a tu vientre. Si quieres, puedes tocarlo con la palma de tu mano, de tus manos. Y lleva tu atención hacia ese sitio, a ese espacio que durante siglos ha estado cargado de simbolismos, de expectativas, de miedos, de sueños, de historias. No importa si has sido mamá, no importa si deseas serlo, no importa si tu camino es distinto. Respira y permite que esa parte de tu cuerpo descanse por un momento de todas las exigencias que ha cargado, de todas las comparaciones, de todos los deberías, de todas las expectativas que alguna vez pusieron sobre ella. Respira nuevamente y repite en silencio: mi valor no depende de mi capacidad de gestar. Mi valor no depende de ningún diagnóstico. Mi cuerpo merece amor mientras sana. Mi cuerpo merece respeto mientras aprende. Mi cuerpo merece paciencia mientras encuentra su equilibrio. Y aunque hoy existan preguntas, también existe vida dentro de mí. Y aunque hoy existan miedos, también existe sabiduría dentro de mí. Y aunque hoy existan incertidumbres, también existe esperanza. Porque la vida no siempre florece de la forma que imaginamos, pero la vida encuentra caminos. Siempre encuentra caminos. Y por último, haz una inhalación y exhalación profunda. Y abre tus ojitos a tu tiempo, a tu espacio. Quizá dar vida nunca fue solamente traer un cuerpo al mundo. Quizá también es esto: crear refugio, nutrir, sostener, escuchar, acompañar, transformar el dolor en ternura y volver a creer en la primavera cuando todo parecía invierno. Porque quizá algunas mujeres no vinieron al mundo para hacer flores, quizá vinieron para hacer constelaciones. Yo soy Julia y esto es Pan y Alma, un espacio que construimos juntos, juntas, y en donde la cocina también es una forma de amar. Nos escuchamos la siguiente semana.